Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y espero que estos congresos presenciales sigan cada vez más frecuentes. Entonces, esta mañana vamos a hablar de atrofia óptica en niños, causas y consecuencias. Entonces, la atrofia óptica puede definirse de varias formas. Una es que es una secuela morfológica por el daño en las células ganglionares del axón en su recorrido hasta el cuerpo geniculado lateral. Y ahora con las nuevas tecnologías podemos definirlo como una disminución en la capa de fibras nerviosas y en la capa de células ganglionares. ¿Cuándo se desarrolla la atrofia óptica? Muchos han hablado de varias ideas. Dice que durante la gestación, de acuerdo del tiempo de la injuria, se va a desarrollar o atrofia o Mire que aquí hay una atrofia del nervio y una hipoplasia segmentaria nasal del disco óptico. Miren el doble anillo acá. Y ya si es en la gestación tardía, lo que se puede desarrollar es una atrofia óptica. Mire que este ya es un nervio que está bien formado, del tamaño normal, pero es atrófico por la palidez que estamos viendo. Este es un ejemplo de una hipoplasia del nervio óptico. Mire que el nervio está muy pequeñito, hay un doble anillo, y aquí esta fue bilateral. Es muy pequeñito, hay un doble anillo, entonces uno cuando ve hipoplasia piensa que el daño fue en la gestación temprana. La atrofia del disco óptico se puede clasificar de varias formas. La atrofia ascendente o anterógrada es cuando el daño empieza en la retina, entonces se dañan las células ganglionares por alguna alteración de la retina y como las células ganglionares son las que forman, sus axones forman el nervio óptico, por eso se produce una atrofia óptica ascendente. Y la atrofia óptica descendente o retrógrada es cuando es un daño desde el axón hacia adelante. Y esta es una atrofia óptica un poquito más blanca, más bonita, porque no hay un daño en la retina. También se puede clasificar como atrofia óptica primaria, cuando hay un daño directo al nervio óptico, por ejemplo una neuritis óptica, o una atrofia óptica secundaria, cuando es un daño, por ejemplo, secundario a una hipertensión intracraneana. Mire que esta también es una atrofia óptica que es sucia, que encuentra alteraciones pigmentarias, a diferencia de esta, que es una atrofia blanca, que dicen que es la pastilla de aspirina. Entonces, cuando yo encuentro una atrofia óptica, esto es un signo, o la atrofia óptica no es un diagnóstico. Siempre tengo que buscar la causa, y eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las causas de atrofia óptica? Hay muchas. En niños se ha dicho que puede ser tumores, puede ser alteraciones postinflamatorias, trauma, indeterminada en muchos casos, hereditaria, problemas prenatales, hidrocefalia, enfermedades neurodegenerativas. Entonces, mire que son muchas causas tóxicas y metabólicas que nosotros podemos encontrar de la atrofia, por eso es que hay que empezar a hacer un enfoque de acuerdo a la historia clínica. Entonces se dice que la prematuridad y la hidrocefalia cada vez son causas más frecuentes de atrofia y que si yo tengo un paciente que no tiene antecedente de prematuridad, ni de trauma perinatal, ni de meningitis, ni neuritis, ni evidencia de atrofia óptica heredofamiliar, la probabilidad de que tenga un tumor o hidrocefalia es hasta el 45%. Entonces por eso es muy importante la historia clínica para uno poder enfocar un paciente con atrofia óptica. Y se dice que muchos casos que yo no he podido clasificar de atrofia óptica que se presenten, que no tengo, por ejemplo, no tuvo un trauma, no tuvo una neuritis óptica, no tuvo una neuroretinitis que se pudo haber identificado, muchas veces es porque los niños no dicen, un niño se aporrea y no contó que se aporreó, o pierde visión pero como no es dolorosa y es un solo ojo, entonces no se manifiesta. Entonces estos casos son unilaterales y muchas veces no se identificó la causa, cuando pasó porque el niño no lo manifestó. Entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando un paciente tiene atrofia óptica? Siempre tengo que tener una historia clínica bien hecha. La edad y el sexo son importantes, si es un infante preverbal o si es un niño más grande o un adulto. Los antecedentes prenatales y familiares son muy importantes tener en cuenta y siempre preguntarlos. Si la atrofia es unilateral o bilateral, ¿cómo fue la evolución de la pérdida visual? En los niños pequeños es más difícil, pero en los más grandecitos sí muchas veces dicen que están viendo borroso y muchas veces pueden decir si fue agudo o no. Y los síntomas o signos asociados, si tiene signos neurológicos, si tiene signos metabólicos o algún otro trastorno que pueda estar asociado a la pérdida visual. Entonces, siempre hay que
preguntarle a la mamá estas cosas y ellas le dicen a uno, mire, el niño se está chocando con todas las cosas, él camina y se pega con la mesa, si está adoptando posturas anormales, si mueve la cabecita para un lado o para el otro. Las mamás le pueden decir a uno, vea, el niño está moviendo un ojo raro o los dos ojos, o sea, si hay movimientos anormales en los ojos. Muchas mamás le dicen a uno, vea, él está desviando un ojo por ratos, o el niño, hay veces yo le veo una endotropia o le veo el ojito hacia afuera. Y otras mamás le dicen a uno, vea, yo le he hecho la oclusión al niño, muy bien hecho, llevo un año haciéndole la oclusión y el niño no mejora. Inclusive le dicen a uno, le tapé el ojito y el niño se choca con todo con el ojo. Entonces, unas oclusiones que ustedes lleven por tiempo prolongado, que no mejoren, uno tiene que pensar qué es lo que está pasando ahí. Por ejemplo, este es un paciente mío, miren la lesión que tiene en el mesencéfalo, que es una lesión quística. ¿Qué consultó esta mamá? Ella decía que le veía el ojito desviado hacia afuera, hacia adentro por raticos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Cuando esa lesión se llena de líquido, obstruye el acueducto de Silvio en el mesencéfalo, pueden hacer hipertensión intracraneana y pueden hacer parálisis del sexto nervio. Entonces, esto puede estar pasando en un niño y por eso hay que prestarle atención a las mamás. Entonces, siempre escucha a la mamá porque ella sabe lo que está pasando. Hay mamás que son muy cansoncitas, pero ellas siempre están con el niño y uno les tiene que creer siempre. Entonces, siempre vamos a hacer un examen neurooftalmológico bien hecho. En un infante preverbal es más difícil que en un niño que ya hable. Entonces, en los preverbales siempre tener en cuenta los síntomas neurológicos y sistémicos asociados, las neuroimágenes, la historia clínica del niño y la familiar, mirar si finge o siga, las pupilas, la biomicroscopía, el fondo de ojo y los movimientos oculares. Y ya en el preverbal puedo hacer el examen completo, más fácil que en el niño pequeño. Entonces, ¿qué tips he visto yo en cuanto a niños que pueden tener atrofia? Cuando un niño tiene una exotropia, hay que ponerle mucha atención. Hay exotropias que no tienen causa. Si yo veo una exotropia, fíjese muy bien en la reacción de la pupila, fíjese muy bien en la motilidad ocular, si el niño sí está mejorando con la oclusión, que no vaya a tener una atrofia pequeñita, porque las exotropias muchas veces son por deprivación y uno lo sigue y muchas veces lo que hay es una neoplasia de base. Siempre miremos las pupilas, como nos enseñó Andrés, en la luz y en la penumbra, si tienen disociación luz cerca y cómo reaccionan a la luz. Hay veces en los movimientos oculares, lo único que uno puede ver sutil en alguna lesión del sistema nervioso central, por ejemplo, como las que afectan el mesencéfalo, como en este niño, es que no hay una supraducción adecuada, con unas pupilas semimidriáticas poco reactivas. O si hay un nistagmus, que es un daño pues más objetivo. Por ejemplo, miren este niño. No me quiere correr el video. Ah, pero ya se está corriendo, aquí no. Ah, bueno, entonces espérenme un momentico. Miren que el niño mueve muy bien hacia los lados, pero cuando yo le pido que mire hacia arriba, mire que él no sube bien. Y este es el niño de la foto que les mostré de la lesión en el mesencéfalo. Entonces, siempre hay que prestar atención a los detalles, me decía el doctor Musi. Cualquier detalle en el examen físico o en el interrogatorio nos puede llevar a pensar que hay una cosa que no está bien y que está más allá de un problema leve que no le pueda poner en peligro la vida al paciente. Entonces, las causas de la atrofia óptica se pueden diferenciar entre hereditarias, congénitas y perinatales y todas estas adquiridas. Dejo el glaucoma de último porque es mucho más fácil para nosotros evidenciar un glaucoma que todas estas otras causas. Esto es simplemente para que lo miren todas las enfermedades hereditarias que se pueden asociar a atrofia del nervio. Entonces, cuando uno tiene un niño con atrofia óptica, siempre tiene que tener una visión global para poder pensar si hay algún tipo de estas causas asociadas. Entonces, cuando empezamos por una atrofia óptica hereditaria, yo debo de pensar si es aislada o asociado a otros signos o síntomas sistémicos en el paciente. Y las atrofias ópticas aisladas más frecuentes son la autosómica recesiva y la autosómica dominante, siendo la autosómica dominante la más frecuente de todas. La recesiva es muy rara, yo no he visto ninguno, es muy severa, son niños que tienen atrofia óptica desde el nacimiento, nacen con muy mala agudeza visual y siempre hay que hacer un amplio diagnóstico diferencial para poder decir que es una atrofia óptica dominante recesiva. Una atrofia óptica autosómica recesiva. La atrofia óptica dominante es la más frecuente de todas, se manifiesta más o menos a los 5 o 6 años, se manifiesta por una atrofia óptica bitemporal y puede tener una pérdida de la agudeza visual desde 20/40
hasta más 20-400, por lo general no tienen más de 20-400, aunque hay algunos pacientes que sí son más severos. Esta atrofia óptica dominante por lo general es aislada, pero algunos pacientes pueden tener hipoacusia asociada y puede ser familiar o esporádica. Y está asociada a alteraciones en el cromosoma 3, el gen OPA1 y OPA3. Miren que es bitemporal y se pierde principalmente el haz papilomacular. Esta es otra atrofia óptica temporal dominante primaria, mire que pueden ser excavadas y mire cómo se pierde de una forma muy bien el haz papilomacular, por eso es más temporal, mire que aquí es más rosadito y aquí es más pálido. Este es otro tipo de atrofia óptica dominante, mire que está aquí, la palidez es un poco más generalizada, también siendo mayor a nivel temporal. Y aquí es otro tipo, mire cómo se ve de bien, la atrofia óptica temporal y lo nasal es un poco más rosadito. Entonces estos pacienticos se manifiestan más o menos a la edad escolar. Las hereditarias, principalmente asociadas al DNA mitocondrial, la principal es la neuropatía óptica de Leber. Entonces estos son pacientes principalmente masculinos que a los 15 o 20 años pueden manifestar una pérdida visual no dolorosa, unilateral, en el 25% puede ser bilaterales. Si se logra evidenciar en la fase preaguda o aguda, se puede encontrar un pseudoedema del disco óptico con estas telangiectasias peridiscales que le hacen a uno pensar que es un Leber. Pero si yo tengo un paciente masculino de 15 años que lo encuentro un edema del nervio, pues uno principalmente no va a pensar como diagnóstico diferencial en un Leber si no tiene la historia bien hecha y si no tiene la historia familiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa por lo general con estos pacientes? Que se hospitalizan, se les hacen resonancia, en algunos porcentajes pueden presentar alteraciones en la resonancia, pero la gran mayoría no. Se les hace estudio diferencial y no se encuentra causa. En el seguimiento, aquí si uno le hace una angiografía, no hay fuga, por eso se dice que es un pseudoedema, y en el seguimiento pueden desarrollar la atrofia óptica, que también es principalmente a nivel del haz papilomacular. Si lo presenta en los dos ojos, pues se va a presentar bilateral, si es en un solo ojo es unilateral. En estos pacientes, ya cuando yo piense que es una neuropatía óptica de Leber, ¿por qué? Porque la resonancia no se encontró una enfermedad desmielinizante, porque no mejoró con el tratamiento, porque tiene la edad, entonces puedo pedir el estudio del DNA mitocondrial con las mutaciones respectivas para hacer el diagnóstico. Y si hago el diagnóstico, siempre tengo que solicitar un Holter porque puede tener asociación con arritmias cardíacas. La atrofia hereditaria también puede estar asociada a múltiples enfermedades, entre ellas las alteraciones cromosómicas. Tenemos la delección del brazo corto del cromosoma 5, que es los niños que tienen el maullido de gato, que tienen telecanto, la trisomía del 13, que tienen labio leporino y paladar hendido, la delección del brazo largo del cromosoma 18, que son los niños que tienen microcefalia, tienen nistagmos, y el síndrome de Klinefelter. También pueden estar asociados a síndromes neuroretinianos, por eso en todo niño con atrofia óptica debo hacer un examen dilatado, revisar muy bien la retina, y en estos niños nos puede hacer sospechar que hay un síndrome neuroretiniano porque tenga un estrechamiento arteriolar difuso. Entonces, en esos niños, por ejemplo, como la amaurosis congénita de Leber, que hay alteraciones pigmentarias en la retina, en este síndrome que son los niños que tienen progeria, que tienen nistagmos y que tienen alteraciones pigmentarias, o en este síndrome que tienen disfunción neuromuscular, siempre hacer un fondo de ojo bien hecho, y si yo pienso que tiene una alteración pigmentaria, siempre debo pedir el electroretinograma. En las asociadas a desórdenes neurodegenerativos son muchas, voy a hablar solamente de estos dos. La enfermedad de Canavan, que son los niños que tienen macrocefalia y una degeneración espongiforme de la sustancia blanca en el sistema nervioso central, son muy raros. Y este otro síndrome yo tampoco lo he visto, son niños que tienen una enfermedad degenerativa que empieza más o menos de los 2 meses a los 2 años de vida. Y las asociadas a displasia neuroectodérmica y displasias óseas están la incontinencia pigmenti, que son niños que tienen alteraciones pigmentarias. Entonces siempre que yo tengo un niño con atrofia debo de mirar la piel, revisarlo muy bien. Y la osteopetrosis o la craneosinostosis, que son trastornos óseos en los cuales el cráneo es más pequeño o el agujero óptico no se desarrolla bien y por eso se produce la atrofia. Las hereditarias asociadas a los mucopolisacáridos o a la esfingolipidosis. Estos niños tienen pues las facies del morquio, que tienen la boquita, la lengüita grande, tienen la naricita mal pues deforme. Los otros niños tienen hepato y esplenomegalia. Nosotros muchas veces no tocamos el abdomen, pero sí podemos pedir la evaluación por el pediatra o por el neurólogo pediatra que haga el examen completo, y ellos pueden desarrollar atrofia óptica primaria o secundaria. Las hereditarias asociadas a las ataxias tenemos la degeneración espinocerebral y el síndrome de Behr,
que las dos tienen ataxia, simplemente que además de la ataxia y la atrofia óptica tienen trastorno de retardo mental. Este síndrome es muy raro, pero por ejemplo aquí en Medellín yo tengo 2 familias que ya las hemos diagnosticado. ¿Y qué es lo malo? Que son muy degenerativas, entonces por eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces todo niño con atrofia óptica siempre debe pedir un estudio metabólico, entre ellos está la glicemia. Estos niños tienen diabetes insípida, tienen diabetes mellitus, atrofia óptica y tienen una hipoacusia neurosensorial. Hacen una atrofia óptica muy severa que es progresiva, sin otros trastornos a nivel del sistema nervioso central por lo general. Hay 2 tipos, la tipo 1 y la tipo 2, son muy debilitantes. La tipo 1 tiene principalmente la diabetes insípida, las otras alteraciones endocrinas, la sordera y alteraciones psiquiátricas, y la tipo 2 tienen alteraciones en la agregabilidad plaquetaria y tienen úlceras gastrointestinales. Entonces, como son tan devastantes, es muy importante tenerlo en cuenta en los niños diabéticos con atrofia óptica. Las atrofias hereditarias, se está tratando de hablar mucho de tratamiento. Medicamentos, se ha utilizado la divinona y este otro medicamento, que son medicamentos que ayudan en la fosforilación oxidativa a nivel de la mitocondria, pero no hay evidencia de que sirvan. Otros estudios que se están haciendo son con antiapoptóticos, o sea, evitar la apoptosis de la célula ganglionar. La fotobioestimulación, esto cuando lo leí me pareció muy raro, y es que ciertas frecuencias que están estudiando que estimulan a nivel de la retina, y los neuroprotectores, que hasta el momento no se ha encontrado ninguno que sirva. En las congénitas y perinatales, nosotros podemos tener trastornos durante la gestación. Entonces se dice que hay injurias isquémicas o tóxicas en la gestación tardía, como ya vimos, que son las que producen atrofia óptica, o tumores que pueden ser congénitos, como los gliomas o malformaciones arteriovenosas o craniofaringiomas. Y la hipoxia y isquemia perinatal, que es lo que ya dijimos que cada vez está más frecuente porque los niños cada vez tienen una expectativa de vida a mayor prematuridad, pero estos niños tienen mayor exposición a la injuria y a trastornos del sistema nervioso central e isquémicos. La neuropatía óptica adquirida, podemos pensar lo siguiente cuando hacemos el examen físico. Si es una neuropatía óptica progresiva, siempre debemos pensar que puede ser una lesión compresiva o infiltrativa, porque esto progresa lentamente. Si es una pérdida visual dolorosa, con signos neurológicos y aguda, podemos pensar en una enfermedad desmielinizante, por ejemplo una neuritis óptica por esclerosis múltiple que se presenta en los niños. Si hay una historia de trauma, hay que descartar que sea una atrofia óptica postraumática. Si es un niño con una enfermedad autoinmune, debo pensar que puede ser la causa de la atrofia óptica, pero siempre hay que estudiarlo. Si es una pérdida bilateral lenta, progresiva, con un oncoestoma central, y tiene historia que me puede hacer pensar en algo tóxico nutricional, lo debo de evaluar. Si pienso que puede tener una infección, sífilis, tuberculosa, enfermedad por arañazo de gato, HIV. Si hay aumento de la excavación con la presión elevada y una alteración del campo visual específico para glaucoma, pues puedo pensar en una neuropatía óptica glaucomatosa, y si una pérdida visual aguda e indolora, puedo pensar en una neuropatía óptica isquémica. En los niños se puede presentar neuropatía óptica isquémica. ¿Qué etiología tienen los niños? Son principalmente niños que tienen trastornos procoagulantes o enfermedades autoinmunes, o los niños que tienen anemia de células falciformes. Entonces en los niños sí se presenta la neuropatía óptica isquémica, que cuando tengan estas características que he anotado. Entonces, por ejemplo, una lesión compresiva por una atrofia óptica neurolateral puede tener un glioma. Si tiene un glioma, siempre hay que estudiar que no tenga una neurofibromatosis tipo 1. Una lesión compresiva bilateral, siempre debo descartar un craniofaringioma, un glioma del quiasma, un adenoma de la hipófisis. Mire, por ejemplo, este adenoma tan grande. Esta niña había sido tratada 2 años por exotropia y le hacían terapia de oclusión, y la mamá decía que le tapaba el ojo y se chocaba con todo. Cuando le hicimos la resonancia, este era el tumor que tenía, que era gigante. Entonces siempre, por eso es importante en esas exotropias uno estar pendiente, y si la mamá le dice que no le ha servido y lleva 1 año en eso, hay que pensar qué está pasando. Cuando nosotros tenemos un síndrome quiasmático, por ejemplo, mire esta lesión que hay acá. Si logramos hacer el campo visual es muy bueno, pero en los niños no siempre es fácil hacerlo. Sin embargo, hay niños que son muy juiciositos y se lo hacen a uno. El OCT le puede ayudar a uno en los niños. Yo siempre que lo hago le ajusto la base normativa para que me ayude un poquito. Por ejemplo, mire que este es un pacientico que tenía una lesión celar, y mire que hacen una pérdida binasal de la capa de células ganglionares que se correlaciona muy bien con la hemianopsia bitemporal. Entonces, si el niño no le hace el campo visual a uno, con el OCT uno se puede ayudar y puede inferir cuál es la lesión del campo visual que está haciendo el paciente. Entonces esto se correlaciona con una hemianopsia bitemporal. Hay signos que yo puedo pensar que
me ayudan a pensar que hay una lesión del quiasma, el deslizamiento de los hemicampos, una ceguera apofijacional, unas pupilas grandes con dilatación y disociación en la visión luz cerca, una disminución en la estereoagudeza. Cuando le hacen el punto de Obor y el niño le está faltando el punto verde, hay que pensar que no vaya a estar haciendo una alteración en el campo visual, cuando hay ciertos estrabismos y cuando hay una atrofia en banda con discos pequeños, pero ya cuando esto está muy adelantada la cosa. Entonces, mire, por ejemplo, ¿qué es el deslizamiento de los hemicampos? Un paciente métrope tiene este comportamiento, pero si el paciente hace una desviación hacia adentro, hacia el ojo, mire que va a perder unas letricas. Entonces son los pacientes que dicen que ven y en cierta parte que están leyendo se les pierden las letras. Entonces uno puede pensar en esto. Y si el paciente tiene una exotropia, lo que va a hacer en ciertos puntos de la lectura es que va a duplicar letras. Entonces uno tiene que pensar, cuando el paciente le dice se me pierde una letra o se me duplica, mirar si no puede estar presentando alguno de estos eventos, que son cuando los pacientes tienen alteraciones bitemporales en el campo visual. Y la ceguera postfijacional es que el paciente tiene una hemianopsia bitemporal. Hay un punto donde ya el paciente no va a ver porque se encontraron los dos hemicampos ciegos. Entonces, vea, es que yo estoy leyendo y de cierta parte para allá yo ya no veo nada. Entonces uno tiene que pensar, de pronto será que me está haciendo una ceguera postfijacional porque tiene una alteración bitemporal. Esto es simplemente para mostrarles que las causas de atrofia óptica en los niños compresivas pequeñitos son principalmente por tumores del cerebelo y del tallo cerebral, y ya más grandecitos, pues ya empiezan los tumores del área celular mucho más frecuentes. La atrofia óptica postpapillar edema es muy importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque ya es un niño que así tenga la hipertensión intracraneana activa, no voy a ver un edema muy fuerte porque ya está atrófico. Entonces, por ejemplo, mire este niño con esta gran hidrocefalia, mire que yo le veo algo de aplanamiento del polo posterior, está dilatada la vaina y si uno pues da como alguna idea, parece que estuviera aquí algo levantado el disco óptico. Pero estos pacientes hacen una atrofia, un papilema menos severo porque ya hay mucha atrofia. Entonces, mire, por ejemplo, este niño tiene un papilema bilateral con todos estos exudados, está activa la hipertensión, pero yo no voy a ver un edema grande porque ya hay atrofia y no hay capa de fibras que se edematice. Por ejemplo, este es otro tipo de atrofia de óptica postpapiledema. Este pacientico tenía la hipertensión activa, pero yo no voy a ver un edema más grande porque este niño no tiene capa de fibras. ¿Qué puede tener este niño? Cefalea, náuseas, vómito, puede tener un sexto nervio porque me está diciendo que la hipertensión está activa, pero no va a ser el papiledema. Entonces, eso es lo que siempre debemos de decir al neurocirujano. No tiene edema del nervio porque no tiene capa de fibras que se edematice, pero tiene los signos de una hipertensión intracraneana activa, que son cefalea, náuseas, vómito, parálisis del sexto nervio. Entonces tiene la hipertensión intracraneana activa. Este, por ejemplo, tiene un papiledema que está ya siendo atrófico. Miren estos vasitos pequeñitos, ¿sí los ven? Estos son las colaterales óptico-ciliares. Entonces, si yo tengo un paciente con atrofia óptica, que ya no va a ser un edema severo, pero tiene signos de hipertensión intracraneana, síntomas de hipertensión intracraneana y tiene colaterales óptico-ciliares, estas me están indicando que la hipertensión intracraneana está activa. Entonces ese niño tiene que ser hospitalizado y tratado urgente porque tiene activa la hipertensión, así el papiledema no sea muy severo. En estos niños, por ejemplo, que tienen una compresión, uno puede hacer un OCT de seguimiento para dos cosas. Una, para ver si se está perdiendo la capa de fibras nerviosas y que esté progresando. Y los niños se dejan. Por ejemplo, este es un paciente que tiene, la pacientica que tiene un solo ojito con ese tumor celular tan grande que les mostré, porque el otro ojito quedó ciego. ¿Qué pasó con esta niña? Mire, aquí tenía, el OCT venía más o menos en 58 micras y en este OCT le subió a 66 micras. La capa de fibras nerviosas no aumenta. Y ese día que le hice el OCT a la niña, yo la vi triste, era una niña muy alegre, entonces le pregunté a la mamá, ¿qué le pasa? Es que está con náuseas, con vómitos, yo no sé qué tiene, la he llevado a urgencias y me la han devuelto a la casa. La niña le estaba aumentando la capa de fibras porque lo que pasa es que tenía una hipertensión intracraneana activa. Entonces, para esto también nos ayuda, porque yo ahí no voy a ver un papiledema severo. ¿Sí? Mire, yo ahí veía esto, ahí no hay un papiledema severo. Uno logra ver una ingurgitación un poquito de la capa de fibra superior e inferior, pero el OCT fue el que más me ayudó, porque en la clínica, en el fondo de ojo es muy difícil ver un edema en una atrofia óptica tan severa. Entonces, para eso también podemos utilizar el OCT. Cuando es posinfecciosa, si por ejemplo uno logra ver la estrella macular, es más fácil uno pensar que tiene una neuroretinitis y que debo hacer el estudio, porque mire que ya aquí hay atrofia. Pero entonces yo veo esto y yo digo, este pudo haber sido una neuroretinitis, vamos a estudiarlo.
Mire que, por ejemplo, aquí en este caso ya hay atrofia y uno ve unos exudados muy pequeñitos que le hacen pensar a uno que este tipo de atrofia puede ser posinfecciosa. Entonces es muy importante hacer el examen físico bien hecho. La atrofia óptica por deficiencia nutricional o tóxica por lo general da una palidez bitemporal, da escotomas centrales. ¿Y cuál es la excepción a este tipo de atrofia? El vigabatrin, porque el vigabatrin da alteraciones en el electroretinograma, da una pérdida concéntrica del campo visual y dicen que da una atrofia nasal del disco. Es muy difícil, por ejemplo, en un niño epiléptico hacer un seguimiento con el electroretinograma porque las luces lo hacen convulsionar y ellos no se dejan, y tampoco hacen campo visual. Entonces, ¿yo qué les hago? A los que se logra hacer, les hago seguimiento con OCT y con fotografía para tratar de evidenciar la pérdida, la disminución nasal en la capa de fibras nerviosas. Pero es difícil porque no todos los niños se dejan hacer un OCT. Entonces, las tóxicas o nutricionales, estas son las más frecuentes tóxicas y estas son las más frecuentes nutricionales. ¿Y qué se ha dicho? Que la parte tóxica se puede combinar con lo nutricional, y si el paciente tiene alguna alteración genética que le predisponga, es más frecuente que haga la neuropatía. Por eso es que siempre hay que hacer, aparte de evaluar si tiene una exposición a tóxicos o si tiene una deficiencia nutricional, hay que evaluar la parte genética para ver si está más propenso a hacer la neuropatía óptica. Entonces, ¿qué tratamiento se puede hacer en las atrofias ópticas? Según la causa identificada, puede ser quirúrgico, puede ser suplementar la deficiencia, suspender el tóxico, hacer quimioterapia, pero el tratamiento es de acuerdo a la causa, pero siempre tener en cuenta que debemos hacer una rehabilitación adecuada en el paciente, porque la atrofia óptica muchas veces ya no se va a recuperar. Vamos a tratar que no siga si hay una causa que se pueda tratar, pero ya lo que tenemos que hacer es una rehabilitación visual en el paciente. Entonces, ¿qué consecuencias va a tener un niño en la atrofia óptica? Discapacidad visual, psicológica, neurológica, porque muchos de estos niños tienen alteraciones neurológicas, motoras o auditivas. Entonces, siempre tener en cuenta esto para poder hacer la rehabilitación integral en el paciente. ¿Qué problemas he encontrado yo en estos niños? Que tienen un aislamiento y discriminación social, educativo es muy grande. Desafortunadamente, los niños que he tenido con atrofia óptica, que por ejemplo por alguna razón se quedan ciegos, lo primero que hacen del colegio, y en muchos los he tenido que los echan del colegio. Entonces nos ha tocado acercarnos al colegio y hablar que tienen que incluirlos. Estos niños pasan por etapas de dolor y depresión que son muy difíciles de tratar. Cuando esas hipertensiones intracraneanas están activas, el dolor de cabeza es muy severo y los niños sufren mucho. Pueden tener alteraciones endocrinas y metabólicas que pueden llevarlos a la muerte. Entonces, por esto en estos niños hay que tener una evaluación completa y hacer un seguimiento estricto para poder ayudarlos en lo que más podemos. Entonces, siempre tenemos que hacer un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado y una rehabilitación que sea integral en todos los sentidos. Entonces, siempre busque la causa en la atrofia óptica, haga una historia clínica bien hecha, un examen físico completo. Los exámenes complementarios se piden según la historia clínica y el examen físico que usted hizo. Cuando pida la resonancia cerebral, pida la cerebral y de órbita simple y con contraste y que le hagan énfasis en los nervios ópticos. Puede pedir estas otras ayudas diagnósticas, pero siempre todo es definido de acuerdo a la historia clínica. Y según las fases, signos y síntomas asociados, asociarse interdisciplinariamente con el neurólogo pediatra, el genetista, el endocrino y los que usted necesite para poder apoyar al niño. Muchas gracias.